Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo. Éxodo capítulo número 13. Éxodo capítulo 13. Y hoy vamos a ver, hermanos, el capítulo 13, versículos 17 al 22. Éxodo 13, capítulo 13, versículos 17 al 22. Éxodo 13. Vamos a hacer una oración, hermanos. Después de la oración le damos lectura. Guarden esta porción de las Escrituras y después de la oración leemos esta porción. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, podemos estar aquí. Por tu gracia, porque, Señor, tú has permitido en esta hora que podamos venir a este lugar, a reunirnos, a cantarte, a adorarte juntos, pero también a recibir tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos guía, porque tu palabra, Señor, transforma nuestros corazones. Así es que te pedimos, Señor, que podamos confiar en tu palabra para ser transformados, ser guiados por ti, Señor. Pero también trae salvación a aquellos que no te conocen aún, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Éxodo 13, versículo 17 al 22. Dice así la palabra del Señor. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Hasta ahí. Amén. Bueno, estamos continuando con nuestra serie expositiva en Éxodo y nos encontramos en el capítulo número 13. Y esta porción nos enseña, hermanos, cómo el Señor está guiando al pueblo de Israel. Recuerden, ya los sacó de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, y los está guiando por el desierto. Hace algunos años, unos 2 años tal vez, o no recuerdo más o menos, pero por ahí. Hace algunos 2 años, a mí se me ocurrió hacer una ruta en bicicleta de montaña. Se me ocurrió hacer una ruta, pero que yo no conocía. Y se me ocurrió hacerla solo. Cuando yo no conozco una ruta, pues vas con un grupo de otros ciclistas. Pero a mí se me hizo fácil, ¿verdad? Y dije, me voy a ir solo. Revisé la ruta, según yo, por ahí más o menos en el GPS. Revisé más o menos la ruta y dije, está sencilla. Mira, le doy por aquí, listo. Y listo, estamos preparados. Me levanté temprano, me salí y llegué al lugar de la ruta y empecé mi ruta. Pero la ruta se le llama el Cañón de las Mariposas, que está hacia Rinconada. Y es un cañón porque vas en medio de unas montañas. Pero yo no me percaté que, como no conocía la ruta, eran mucha piedra suelta. Entonces, la piedra suelta hace muy pesado el poder pedalear.
porque vas batallando con la piedra suelta. Y entonces yo dije, pues es un cañón, sigues todo el cañón y listo. Sales en algún momento y te regresas por fuera. Y entonces yo iba ahí, pero yo no tenía contemplado que iba a ser demasiado pesada. Yo vi el número de kilómetros y dije, no, hombre, papita, yo hago el triple de eso sin despeinarme. Y dije, fácil. Y no era mucha subida ni nada, pero yo no tenía en cuenta eso. Al momento de ir pedaleando y ver que el lugar era de piedra suelta, se empezó a hacer muy difícil poder pedalear con facilidad. Entonces iba ahí en el camino, iba tome y tome agua, y por lo mismo que yo pensé que estaba sencillo, me llevé un botacito de 1 litro nada más de agua, o menos. Pues se me acabó bien rápido el agua. Me dio el mediodía y el sol empezó a pegar fuerte, pero fuerte. Tan fuerte que yo estaba ya después, cuando me quedaba un cuartito de agua, dije, necesito ir cuidando el agua, dosificando. Todo yo le iba dando traguito casi nada más para mojar los labios, pero me estaba cansando tanto que iba solo y me terminé acabando el agua. Para colmo, llegó un momento en el que dije, ¿y ahora para dónde hay que agarrar? Porque ya me siento perdido. Se me hace que por aquí no era. Y agarré un camino y luego me regresé. Y luego agarré otra brecha que se veía por ahí. Dije, no, por aquí no es. Y luego dije, voy a sacar el celular y voy a revisar el mapa. No hay señal. En medio de un cañón. Y a mitad de camino dije, no, si me regreso está peor porque vuelves a pasar por todas las piedras flojas. Dije, no la voy a armar. Necesito salir primero de este cañón y ya después a buscar una ruta alterna que sea de tierra más sólida, o tal vez llego a la carretera y me regreso por pavimento. Llegué incluso a unas vías del tren y dije, por aquí voy a seguir todas las vías del tren, algún lado tiene que dar, ¿no? Porque pues las vías del tren a algún lado conducen. Y salí a esas vías del tren y empezaba a pedalear un poquito más ligero, pero yo estaba muerto de calor y de sed. Estaba mis labios completamente secos. Yo dije, si no tomo agua en los próximos 10 minutos, dije, ya me voy a sentar aquí y esperar que alguien pase milagrosamente con 1 litro de agua fría o una Coca-Cola o algo. Pero yo ya no voy a poder seguir, de verdad. Y no les estoy mintiendo, hermanos. Yo sentí que estaba en peligro de morir, porque dije, si no salgo de aquí, con el sol de mediodía, porque se me hizo tarde pensando yo que me iba a aventar la ruta en 1 hora, ya habían pasado 3 o 4 y no salía del camino, y con el sol a la 1 del mediodía, fuerte, sin una gota de agua y sin estar seguro qué camino debía tomar. Probablemente me iba a alejar más, no sabía para dónde tenía que tomar. Hasta que, por fin, gracias al Señor, en su misericordia, yo me puse a orar y dije, Señor, ayúdame porque necesito agua. Por alguna razón seguí pedaleando y llegué a un lugar donde era como una quinta grande y no se veía nadie. Empecé a gritar, ¡hey, hay alguien! Y de repente salió alguien, se acercó y le dije, ¿me puedes dar agua? Y dijo, sí, claro, dame el bote. Y ya, me lo rellenó. Me lo volví a tomar de volada, pero ya me ayudó a por lo menos llegar, ¿verdad?, a la civilización. Lo que tenemos, hermanos, aquí, en esta porción, en el Éxodo, es cómo el Señor es nuestro único guía seguro. Porque nosotros, hermanos, tendemos precisamente en nuestro caminar en la fe desviarnos, pasar por peligros o incluso regresarnos atrás. Yo quería regresar atrás, pero no había manera. Dije, no es lo más sabio porque ya estoy a la mitad, mejor me voy para adelante. Entonces, nosotros en nuestro caminar con el Señor vamos a estar tentados a regresar atrás, a desistir del camino por 1000 causas que podemos atravesar en las dificultades del camino. Pero, hermanos, nuestro guía seguro es Dios y Él nos asegura que llegaremos a la tierra prometida. Así es que lo que yo quiero dejarte el día de hoy es algo bien sencillo, hermano. Confía en la guía del Señor. Confía en la guía del Señor.
Así que nos encontramos, hermanos, en esta sección del Éxodo con el pueblo de Israel huyendo de Egipto. Ya han salido de ahí. Ya el Señor los liberó. Faraón dice aquí nuestro primer versículo que Faraón dejó ir al pueblo por fin. Recuerdan, hemos estado hablando de todas las plagas y todas las advertencias que el Señor hizo y cómo Faraón se endurecía cada vez más para no dejarlos ir. Bueno, aquí por fin los deja ir. El Señor los saca con brazo fuerte y extendido y ya han salido de Egipto. Pero ahora necesitan que el Señor los guíe por el camino hacia la tierra que el Señor les prometió desde el Génesis. Así que las cosas apenas, hermanos, se van a poner buenas. Ahora el pueblo va camino a la tierra prometida, pero el camino apenas comienza. Así es que yo he dividido esta sección en 3 puntos sencillos. 1, versículos 17 y 18, porque su guía nos cuida para no devolvernos. Así es que, ¿por qué puedes confiar en la guía del Señor? Número 1, porque su guía nos cuida para no devolvernos o para no volver atrás. Y luego punto número 2, versículo 19, porque su guía es segura a causa de su promesa. Y por último, versículos 20 al 22, vamos a ver, porque su guía permanece día y noche. Así es que vamos a ver, hermanos, el primer encabezado, versículos 17 y 18. Porque su guía nos cuida para no volver atrás. Fíjense, dice versículo 17. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. De Egipto, hermanos, a la tierra que el Señor les había prometido, había una ruta directa. O sea, ellos podían tomar una ruta directa de Egipto hacia donde tenían que llegar. Y podemos decir que esa era una ruta más rápida, definitivamente era una ruta más rápida y sin aparentemente complicaciones. Pudiéramos decir que esa era la ruta segura, había una ruta segura. Pero lo que vemos aquí claramente, número 1, es Dios está guiando al pueblo. Dios los está guiando, pero vemos que no los lleva por el camino más corto, no los lleva por el camino más rápido, sino que los hace, dice, rodear, dice, los hizo rodear por el camino del desierto, evitando precisamente la tierra de los filisteos. Dios los llevó por ese camino porque los estaba cuidando para que no volvieran atrás. El Señor no estaba asegurándoles un camino sin complicaciones, pero sí un verdadero camino seguro para que ellos no volvieran atrás. Dios conocía perfectamente que los israelitas iban a querer regresar a Egipto por temor. Si yo los paso por la tierra de los filisteos, ellos van a querer regresarse cuando vean que hay guerra. Ellos van a querer regresar a Egipto. Aunque, recuerden, los israelitas clamaban para que Dios los liberara de Egipto. Pero a veces así somos. Estamos clamando para que el Señor nos libre de nuestro pecado. Y cuando el Señor nos libra, hay momentos en el que queremos regresar a Él. El Señor ya los ha sacado, pero Él sabe que en algún punto del camino ellos pueden querer regresar. Y no es la única ocasión que lo vemos. Lo vamos a ver más adelante en las siguientes semanas. Como el pueblo de Dios incluso le reclamaban a Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacabas? Para morir aquí hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos sacabas aquí? Para morir de hambre, allá nos sentábamos junto a las ollas de carne. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí igual el Señor ya sabía que en algún punto probablemente ellos iban a querer regresar. Pero el Señor está guiándolos para cuidarlos y evitar que ellos vuelvan atrás. Hermanos,
Las dificultades en el camino son también oportunidades para glorificar al Señor y para aprender a confiar en Él. El camino por donde el Señor los llevó era más largo y no estaba libre de dificultades. Porque recuerden, los hizo rodear para después darse cuenta que los iba a poner frente al mar. Los puso entre la espalda y la pared. Los acorraló el Señor. ¿Por qué? Que toparon, enfrente era el mar infinito. Imagínense cuando te paras en el mar y ves que el mar no termina. Y ves como si se acabara el mar y como si fueras de abajo, ya donde ya no alcanzas a ver. Estaban frente al mar, pero detrás de ellos estaban los ejércitos de Faraón. Entonces no podían. Si se iban para atrás, estaba el ejército. Y adelante, ¿cómo cruzas el mar tan impresionante? Miles o cientos de miles de personas que eran los israelitas, con ganados y demás. Era imposible. Entonces el Señor los está llevando a rodear, pero resulta que no era un camino sencillo, sería un camino también difícil. Y van a llegar a ese punto donde estaba cerrado el camino. Se iban a acorralar, por así decirlo. Pero recuerda, el Señor los estaba guiando. ¿Los estaba guiando para qué? Primeramente lo que vemos aquí es para que no volvieran atrás. El camino se iba a poner más difícil, pero el Señor los está guiando. Por lo tanto, ese camino por el que el Señor los está llevando a rodear, más largo, a lo mejor más cansado, a lo mejor más tedioso, y todavía con dificultades que se iban a topar en ese camino. Bueno, ese camino era realmente el camino seguro. Ahora yo quiero preguntar entonces, ¿es acaso la seguridad no sufrir persecución? ¿La seguridad es acaso no sufrir peligros, no sufrir problemas, no sufrir adversidades? No, esa no es la seguridad, hermanos. La seguridad no se trata de no atravesar dificultades en el camino. La seguridad se trata de que Dios va con nosotros en medio de las dificultades. La seguridad es que en medio de las dificultades Dios está guardando a su pueblo. Hermanos, Dios está guardando hoy en día a su iglesia para que no vuelva atrás. Dios los está guiando de manera segura. Dios sabía que iban a tener la tentación de volver atrás. Es por eso que el Señor los llevaría por ese camino, garantizando que no volviera atrás. Hermano, si tú sigues en el camino del Señor a pesar de las dificultades, no es porque tú seas muy grande, es porque la guía del Señor, por su gracia y por su misericordia, te ha guardado de no regresar atrás. No quiere decir que no va a haber de repente tropezones, de repente flaquezas, pero el Señor en medio de todo eso, si sigues todavía adelante, es porque el Señor, hermanos, te ha guardado, los ha guardado en su gracia y en su misericordia de no volver atrás. El Señor nos asegura que no volveremos atrás. Es el Señor, su guianza, su gracia y su misericordia que nos hace permanecer firmes. Mira, el mismo Señor Jesucristo así lo declaró. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice, y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Está diciendo Jesús que es Él quien nos guarda con seguridad, aún en las adversidades, hermanos. Es por eso que el Señor estaba guiándolos. ¿Por qué? Porque Él prometió que llegarían
seguros a la tierra prometida. Así que es en medio de esas dificultades que tú, hermano, puedes confiar en la guía del Señor. Tú puedes confiar en la guía del Señor porque su guía te cuida para no volver atrás. Así que confía en la guía del Señor, hermano. Confía en la guía del Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Porque su guía es segura a causa de su promesa. ¿Por qué el Señor los llevaría a la tierra prometida? ¿Por qué los guardaría por todo el camino? Porque Él ya había jurado a sus padres, a sus antepasados, mucho tiempo antes, que les daría esa tierra. Así que el Señor está cumpliendo. Y el Señor no va a fallar, aunque las cosas se estaban poniendo muy difíciles. El Señor, hermanos, cumple porque Él ha dicho. Nuestra sociedad hoy en día tiene poco valor los compromisos. Y eso lo podemos ver incluso en el matrimonio. Ahora es muy fácil disolver un matrimonio, muy fácil. Ahora simplemente con que uno de los dos cónyuges quiera, con unos basta para divorciarse rápidamente. Hoy en día es fácil romper con el matrimonio. Y no solamente ese compromiso, cualquier tipo de compromiso. Ahora incluso nuestra palabra ya no vale tanto como antes. Antes lo que se decía, lo hacías porque eras un hombre de palabra. Hoy no, hoy dices una cosa y mañana te arrepientes y ya a nadie le importa. Por eso hay que firmar un papel y casi con sangre, ¿verdad? Para que valga, porque ya ahorita no es lo mismo. Para todo hay que hacer contratos porque ya la palabra no vale tanto como antes. El compromiso, no todos quieren tener un compromiso real. Hoy en día, el compromiso ese de la palabra dicha por cada quien no vale lo mismo. Pero hermanos, no es así con Dios. Él sí cumple su palabra. Versículo 19 nos dice, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Ahora Moisés está citando esas palabras de José que vemos en Génesis. Génesis capítulo 50, vamos a leerlo para que vean el contexto. Génesis capítulo 50, versículo 24 y 25 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Que Dios había hecho un juramento. No se trata del juramento que José hizo de que se llevaran sus huesos, sino más bien la idea que está presentando el autor es de que José mismo estaba seguro de que como Dios a sus padres les había prometido la tierra, esa tierra que les había prometido, José dijo, Dios los va a visitar, yo voy a morir, pero Dios va a venir para sacarme de aquí. José estaba seguro, 100% seguro, que él no iba a ver la tierra, que él a lo mejor no iba a salir de Egipto, pero que Dios había jurado algo y que Dios lo iba a cumplir. Lo importante no era el juramento de José, sino el compromiso que había hecho el Señor anteriormente. José estaba bien seguro de que el Señor cumpliría su promesa. Y ahora esos restos de José servirían para que los israelitas durante el camino recordaran eso. Durante el camino, esa promesa de Dios de darle la tierra prometida. Es verdad, mira, aquí traemos los huesos de José que nos dijo, ustedes van a ver que el Señor los va a sacar de aquí y cuando los saque, llévense mis huesos. Así que si ellos tenían los huesos de José en el camino, era porque el Señor los había sacado.
estaba recordando todo el tiempo la promesa del Señor a sus antepasados. Les daré esa tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, hermanos, Dios hoy en día sigue comprometido con su pueblo. Dios hoy en día sigue comprometido con su iglesia. Él se comprometió dando a su Hijo para salvarnos. Así que ten la seguridad que Él te guiará hasta el final a nuestro destino eterno, a nuestra tierra prometida. El Señor prometió. Y no nada más un juramento como hizo a Abraham, Jacob, Isaac, a José, a los israelitas, sino un juramento pleno en Cristo, que en Cristo, hermanos, llegaríamos a nuestra tierra prometida, a la eternidad. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, el Señor fue fiel. El Señor es fiel. Y el Señor seguirá siendo fiel. Hermanos, por eso nosotros debemos ser fieles a aquel que ha sido fiel en salvarnos. Confía en la guía del Señor, porque Él, hermanos, porque su guía es segura a causa de su promesa. Su guía, hermanos, es segura a causa de su promesa y porque su guía nos cuida para no volver atrás. Pero también déjame decirte algo. Su guía permanece día y noche. No es como que el Señor sacó a los israelitas y de vez en cuando estaba con ellos. O nada más por momentos el Señor estaba con ellos. No, el Señor iba guiándolos, dice, de día y de noche. De día y de noche. Mira, versículo 20. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y luego reafirma, versículo 22, no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Qué impresionante, ¿no? El Señor los iba guiando de día y de noche, pero iba proveyéndoles todo lo que necesitaban por el camino, asegurándoles que ellos llegarían. ¿Cuánto duró esa provisión del Señor? Todo el tiempo. ¿Cuántas horas al día? Todo el día y toda la noche. Por el día, hermanos, en el desierto, me imagino yo que el sol era fulminante. El sol es fulminante en el desierto. Pero Dios les proveyó de sombra. Por la noche, el desierto incluso puede ser muy frío y oscuro. Pero Dios les proveyó calor y luz durante el camino. No solamente eso, en esta porción es lo único que vemos, pero vamos a ver más adelante, las siguientes semanas, cómo el Señor también les proveyó todo lo necesario. Cuando el pueblo tuvo sed, proveyó agua. Cuando el pueblo tuvo hambre, les proveyó pan. Cuando el pueblo se cansó de pan, les dio carne. Y eso nos dice que Dios iba con ellos en cada momento. Él iba proveyendo todas las necesidades para el camino. ¿Por qué? Porque el Señor estaba guiándolos para que no volvieran atrás, para que no se desviaran, para que llegaran a término seguro. El Señor ha de cumplir su promesa, pero recuerden también, el Señor es constante durante todas nuestras vidas. Así que eso nos dice que el Señor iba a cada momento, a cada paso que daban. Su cuidado era constante y seguro. Hermanos, así es Dios con nosotros. Así es Dios en nuestro caminar.
No estamos solos. Tú no estás solo. ¿Ya estás en el camino del Señor? No estás solo. Ya estás en el camino del Señor, has creído en su palabra, has creído al Evangelio, has venido a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, no tienes por qué retroceder porque el Señor va contigo. Dios está contigo. Jesús prometió, ¿recuerdan? Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, eso solo nos está mostrando la provisión de Dios para salvar a su pueblo. Hoy en día, hoy en día también podemos ver la provisión plena para nuestro caminar. Y esa provisión es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él era el camino. Él no es una simple columna de fuego que ilumina el camino para no perdernos. Él es el mismo camino. Si Dios proveyó la nube y la columna para que no se perdieran y para que pudieran llegar a su destino, ¿cuánto más ahora que Dios ha proveído el mismo camino? A Cristo. La nube indicaba, o la columna de fuego con su luz indicaba por dónde ir. Bueno, hermanos, Cristo nos dice, yo no te indico por dónde ir, porque yo soy ese camino. Yo te llevo conmigo de la mano. Él es, hermano, el camino, la verdad y la vida. Así que si la columna servía para que el pueblo no se extraviara, ¿cuánto más ahora estaremos seguros? Pues que Cristo, hermanos, es el camino. Así que es Cristo la provisión que Dios nos ha dado y no nos será quitada. Así como Dios no quitó la columna de nube ni la columna de fuego, hermanos, nuestra provisión, Cristo, no será quitada. Así que debemos seguir por ese camino donde puede haber tribulaciones, dificultades, problemas, incluso persecución. Pero recuerda, Dios nos guía de manera segura. Tú no tienes por qué volver atrás porque Cristo te guía. Tú puedes estar seguro de que Cristo te guía porque está cumpliendo su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, para concluir con esta prédica, yo quiero preguntarte, ¿ya comenzaste en este camino de la fe? ¿Ya estás en el camino avanzado tal vez? Déjame decirte, tu única esperanza sigue siendo Cristo. Ya estás caminando, ya estás atravesando dificultades. Déjame decirte, Cristo es todo lo que necesitas. Así como ellos fueron provistos durante el desierto, incluso con el maná, y eso también vamos a ver adelante, la Biblia nos dice que es Cristo nuestro pan de vida. Hermanos, no necesitas nada más, tienes a Cristo para seguir y terminar el camino. Estás pasando por enfermedad, tribulaciones, angustias, dificultades, tentaciones, incluso tentaciones de volver atrás. Hermanos, tú puedes seguir adelante porque es Cristo en ti. Pero también quiero decirte a ti, amigo que escuchas, y tal vez no estás en el camino. No hay un lugar seguro sino solo Cristo. Aquellos que Dios no llevó consigo y los sacó de Egipto, ellos no estaban en el camino. Ellos perecieron incluso en el mar, como vamos a ver más adelante, porque ellos no estaban siendo guiados por Dios. Ellos eran perseguidores del pueblo de Dios. Y si tú no estás con el pueblo de Dios, estás en contra del pueblo de Dios. Solamente hay una guía segura. Ese es Cristo. Solamente necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Él será tu provisión para el camino. Él te asegura que llegarás, no importa cuán pecador seas,
No importa cuán imperfecto seas, hermanos, los israelitas son ejemplos de imperfección y pecaminosidad y el Señor los llevó a la tierra prometida. Incluso muchas veces dudaron, muchas veces lo vamos a ver a lo largo de lo que resta del Éxodo, dudaron y renegaron, pero el Señor los siguió guiando. Así que, ¿qué tienes que hacer? Confiar solamente en Cristo. Él es el único lugar seguro. Tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que venir ahora mismo. Tú tienes que venir ya, porque solamente en Cristo, hermanos, hay salvación. Él es la salvación. Y si tú ya estás en Cristo, recuerda, hermano, no importa lo que estés atravesando, siempre puedes mirar a Cristo. Siempre puedes mirar la cruz. Siempre puedes refugiarte en Cristo, tu único camino seguro. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar y solamente llévate esto a casa. Confía en la guía del Señor. Confía en la guía del Señor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de una manera sencilla y directa y clara, Señor, a través de tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestro caminar contigo. Ayúdanos a someternos, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu guianza. Ayúdanos a ser ovejas obedientes, Señor, que escuchan tu voz y te siguen. Porque, Señor, como dice tu palabra, que nadie puede arrebatarnos de tu mano. Porque el Padre que ha puesto ahí a cada una de esas ovejas es más grande que todos. Pero ayúdanos, Señor, también a ser diligentes y ser fieles. Ser fieles a ti porque tú has permanecido fiel. Porque tú eres fiel, Señor, y tú te has comprometido con tu pueblo. Tanto así te comprometiste que entregaste tu vida por completo para salvarnos. Es por eso que podemos estar seguros, Señor, que tú nos guiarás hasta nuestro destino final, a esa vida eterna que tú has prometido y que sabemos, Señor, que nos darás en su debido momento. Señor, yo te pido porque a través de las dificultades, a través de las situaciones adversas que podemos atravesar en nuestras vidas, nosotros podamos confiar en ti, Señor. Si hubiera incluso persecución, Señor, que nosotros podamos permanecer firmes, sabiendo, Señor, que la verdadera seguridad es saber que tú atraviesas, Señor, junto con nosotros en medio de las dificultades, en medio, Señor, de las adversidades, en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, Señor, en medio incluso de la duda, Señor. Tú atraviesas con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, a someternos a tu guianza, a someternos a tu voluntad. También te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, que tú hables también a esos corazones, Señor, que están extraviados del verdadero camino que es Cristo. Te pedimos que tú los atraigas a ti, Señor, en misericordia y gracia,
que transformes sus corazones de piedra y pongas un corazón de carne para que puedan creer a la verdad y puedan estar en este glorioso camino que es Cristo. Señor, úsanos como iglesia también, Señor, para compartir este glorioso evangelio, proclamar el camino, la verdad y la vida que es Cristo, y ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.